Mi nombre es Miguel González Velázquez, soy residente de segundo año de Medicina Interna de la Universidad Pontificia Bolivariana. El día de hoy vamos a hablar sobre lesión renal aguda asociada a medios de contraste. El docente encargado de la actividad es el doctor John Freddy Nieto Ríos, quien es internista, nefrólogo, epidemiólogo y magíster en telesalud, profesor del Departamento de Medicina Interna de la Universidad de Antioquia y hace parte del grupo de nefrología, trasplante renal y cuidado crítico del Hospital Pablo Tobón Uribe. Este es el contenido que desarrollaremos durante la charla, una pequeña introducción, unos elementos sobre epidemiología y el impacto que tiene este evento clínico sobre los pacientes, la fisiopatología, cómo hacer el diagnóstico, unos elementos alrededor del tratamiento y luego hablaremos un poco sobre la esclerosis sistémica nefrogénica asociada al gadolinio y unas conclusiones para llevar a casa. Entonces, para empezar, los medios de contraste son químicos o sustancias aplicadas al tejido para mejorar la calidad de una imagen, ya sea esta imagen una tomografía, una resonancia, incluso pues una ecografía. En este primer segmento de la charla vamos a concentrarnos en los agentes yodados, que serán aquellos agentes que vamos a utilizar en las imágenes tomográficas, y están compuestos estos agentes por un anillo de benceno con tres elementos de yodo. Digamos que hay varias formas de clasificarlos, los podemos clasificar como monómeros o como dímeros, como iónicos y como no iónicos, y también dependiendo de la osmolaridad. Con respecto a los iónicos, tenemos que serán estos medios de contraste que se disocian a un pH fisiológico, son más económicos, pero se asocian a más efectos adversos y más reacciones alérgicas. Por el contrario, los no iónicos no se van a disociar a un pH fisiológico, van a ser un poco más costosos, pero mejor tolerados por los pacientes y se van a asociar a menos reacciones alérgicas. Y en esta tabla vemos cómo, dependiendo de la osmolaridad, se han dividido como por generaciones, según cómo se han ido descubriendo, teniendo los de primera generación, los de alta osmolaridad, luego tenemos los de baja osmolaridad en la segunda generación y por último los más recientes que son los isoosmolares. Cada uno de estos, digamos, puede tener una estructura iónica diferente y vemos pues cómo el peso molecular también varía dependiendo de la osmolaridad, al igual que la presión. Y también vamos a ver que esta relación con respecto a la osmolaridad se asociará pues con la viscosidad del agente yodado. Digamos que en cuanto a semántica podemos, o uno puede encontrar en la literatura de escritor el término lesión renal aguda inducida por contraste o lesión renal aguda asociada al contraste. Digamos que básicamente cuando se habla de inducida por contraste es que se está seguro que la asociación es solamente, o la lesión renal aguda fue solamente por el contraste y se han excluido todas las otras causas. En cambio, la lesión renal aguda asociada al contraste, digamos que permite abordar en un contexto mucho más amplio el evento, porque digamos que normalmente, como iremos viendo, no es un fenómeno aislado y tiende a presentarse en pacientes con otros factores de riesgo y otras condiciones clínicas que también pueden predisponer a lesión renal aguda. Entonces, la lesión renal aguda asociada al contraste se va a definir como un aumento en la creatinina sérica o una disminución en la tasa de filtración glomerular en los primeros 2 a 5 días después de la exposición a un medio de contraste yodado en ausencia de otras causas. Y dependiendo, digamos, de donde uno lo revise, se puede hablar en aumentos absolutos de creatinina, que usualmente se ha dejado o se usaba como 0.5 miligramos por decilitro, elevaciones porcentuales que se pueden encontrar desde el 25 hasta el 50% o definiciones combinadas. Digamos que esta variabilidad ha tratado de hacer que las distintas sociedades traten de generar una definición como más similar para evitar pues tanta variabilidad. Entonces la Sociedad de Radiología Urológica Europea lo define como un aumento mayor o igual a 0.3 en la creatinina o más de 1.5 veces la creatinina basal en las 48 a 72 horas después de la administración de un contraste sin que haya otra explicación. Hubo un consenso de expertos en China donde lo describían como un aumento en el 25% de la creatina por encima de la basal después de una exposición al contraste, pero vemos que igual pues hay variabilidad entre estas definiciones y más es por esto que Cadigo trata como de unificar la definición y la vuelve como un aumento mayor o igual a 0.3 miligramos por decilitro en las primeras 48 horas de la exposición del contraste, un aumento mayor del 50% de la basal del paciente, o también que haya una disminución del gasto urinario por debajo de 0.5 mililitros kilo-hora por 6 horas, también después de la administración de un contraste. Vemos entonces que usamos todavía en la definición la creatinina, que como hemos visto a lo largo de las charlas es limitada
porque es un reflejo tardío. Por eso vemos entonces que después de la administración del contraste puede elevarse más o menos al segundo o tercer día, alcanzando el pico, y puede irse normalizando entre el séptimo y el día número 14. Entonces, digamos que fuera de que hacemos un diagnóstico más tardío, también hay muchos otros factores que también hemos visto que influencian la creatinina, como lo es el género, la raza, también incluso pues la masa muscular. Entonces, se ha intentado encontrar otros biomarcadores séricos y urinarios que se aumenten más temprano, como lo son algunos biomarcadores funcionales y estructurales. Y aquí en la gráfica vemos, por ejemplo, como el N-gal o como, por ejemplo, la cistatina C, desde ese primer día, es decir, en las primeras 24 horas, puede ya estarse elevando o aumentando y así pues entonces reflejar esa noxa o ese daño que se tuvo secundario a la exposición del contraste. Y en esta tabla básicamente les muestro que son muchos los biomarcadores que se están intentando estudiar, pero realmente vemos que son la N-gal y la KIM-1 como algunas de las moléculas en las que más temprano podemos ver reflejado como ese daño. Obviamente la disponibilidad no es tan amplia, pero digamos que todo va encaminado a intentar encontrar cuál de estos es el más óptimo para tratar de reemplazar esa creatina, pero mientras tanto por ahora lo seguiremos definiendo con este biomarcador. Con respecto a la epidemiología, es muy importante familiarizarnos y sensibilizarnos en que los medios clínicos la exposición al contraste es muy frecuente y más, se hacen, digamos, más de 30 millones de administraciones de dosis de contrastes llevados al año e incluso varios procedimientos que los utilizan, como son los cateterismos cardíacos, también son muy frecuentes, incluso más de 2 millones pues, al año. Los contrastes yodados serán la tercera causa de lesión renal aguda intrahospitalaria después de los elementos de los eventos de hipoperfusión y los medicamentos nefrotóxicos, y la incidencia es variable, más o menos entre un 3.3 a un 20% de los pacientes, teniendo en cuenta las diferentes definiciones que ha habido, digamos, en el tiempo y de las distintas sociedades. En la población general sana sin factores de riesgo puede alcanzar pues una prevalencia entre 1 y 2%, no es algo tan frecuente, pero en centros de alta complejidad puede elevarse hasta un 11% e incluso un 25% en poblaciones en riesgo. Pero a pesar de que esto puede, digamos, ser relativamente frecuente en población en riesgo, solamente alrededor de 1 al 2% de los pacientes va a requerir terapia de reemplazo renal. Dependiendo del procedimiento, podemos ver, por ejemplo, que en las coronariografías diagnósticas oscila entre el 2.7 y 15%, en las intervenciones percutáneas coronarias puede alcanzar hasta un 20%, y ya en el resto de revascularizaciones y angiografías puede estar también entre un 7 y un 19%. Y es importante entonces tener muy presente que este evento va a estar asociado a distintos factores de riesgo, algunos de ellos del paciente, otros del mismo medio de contraste y otros del procedimiento. Dentro de los del paciente tenemos varios. El más importante va a ser la enfermedad renal crónica, especialmente aquellos en los que la tasa de filtración glomerular sea menor de 30 mililitros minuto por 1.73 metros cuadrados, siendo esta tasa, digamos, alcanzando un OR de casi 20, alrededor de 19, pues para presentar la nefropatía por contraste. Digamos que se ha visto que el riesgo es muy bajo en los que tienen más de 45, también tenemos una edad avanzada por encima de 70 años, la diabetes mellitus también se encuentra reportada como un factor de riesgo, pero al irse evaluando cada vez más se ha visto que es por la asociación que tiene con la enfermedad renal crónica, en la enfermedad renal diabética, y realmente es más como asociado a esto, y se ha visto que aumenta mucho el riesgo de los pacientes con tasas entre 45 y 60 que sean diabéticos. Anemia, deshidratación, también falla cardíaca, favorecen el desarrollo de la lesión renal aguda, el uso de otros nefrotóxicos, los pacientes con inestabilidad hemodinámica por ese estado, digamos, de hipoperfusión renal, si ya han hecho lesiones renales agudas asociadas al contraste previamente, o si en el momento del contraste está cursando con una lesión renal aguda por otra causa. Y luego, con respecto a los del procedimiento del contraste, entre más altas sean las dosis, pues mayor será el riesgo. Si la exposición es repetida en cortos periodos de tiempo, también aumenta la posibilidad de desarrollarla. Si se utilizan contrastes de alta osmolaridad y viscosidad, digamos que vemos que los de alta osmolaridad tienen más riesgos que lo de hipoosmolaridad o isosmolaridad, pero entre estos últimos dos no se ha encontrado diferencia. Y si la administración de contraste es intraarterial, especialmente si van a tener un primer paso renal, es decir, estos que cuando van a llegar al riñón todavía no han sido diluidos ni metabolizados por otros tejidos, por ejemplo, entonces son los que se hacen directamente para angiografías de miembros inferiores, cateterismos de corazón izquierdo, o incluso pues intervenciones para evaluar la vasculatura renal.
Y es importante estar familiarizado con el concepto porque esto va a impactar negativamente a los pacientes. Tenemos algunos desenlaces adversos a corto plazo, como lo son la terapia de reemplazo renal, que si bien no es tan frecuente, puede ocurrir en los pacientes que hacen la lesión renal aguda más grave. También aumenta la mortalidad intrahospitalaria, asociándose entre un 7 y un 35.7%. Se ha encontrado pues un OR de 5.5 para muerte. También puede haber un deterioro de la función renal permanente, y esto, digamos, es variable entre 4.7 y 17 el OR, pero entonces vemos que no solamente podrían quedar dependientes a diálisis, sino con una enfermedad renal crónica establecida. A largo plazo, entonces, estos pacientes que quedan dependientes de diálisis mueren más de la mitad ha muerto a un año, y digamos que si quedó dependiente de diálisis, al año el 75% de estos sigue dependiente. Y también todo el contexto del deterioro de la función renal se va a asociar a más mortalidad, a más eventos cardiovasculares, incluso a más lesiones renales agudas. Y no solamente es malo para el paciente, sino que también tiene un impacto económico deleterio, pues se asocia a estancias prolongadas y a mayores costos de hospitalización. Entonces, dentro de la fisiopatología es muy importante tener presente que los contrastes se administran entonces directamente en la sangre, pueden ser arteriales o venosos, pero estos van a estar eliminados exclusivamente por el riñón. Ellos se van a filtrar en el glomérulo y van a eliminarse pues por la orina. Los túbulos no lo logran reabsorber, entonces digamos que estas sustancias van a irse concentrando en los túbulos. Adicionalmente ya vimos que son sustancias viscosas, entonces pueden tener un flujo por los túbulos que es lento. Van a tener entonces todos los túbulos una exposición prolongada, siendo mucho mayor en las nefronas distales, y todo eso asociado, digamos, a otros factores que vamos a ir viendo, se asocia pues a una congestión tubular persistente. Entonces es una ola de eventos que finalmente terminan relacionándose entre ellos y favoreciendo como la perpetuación de los mismos. Digamos que los agentes yodados van a ser nefrotóxicos directos, ya vamos a ver por qué. Entonces todos estos fenómenos de nefrotoxicidad directa, de estasis tubular y otros fenómenos hemodinámicos que vamos a ver a continuación generan isquemia e hipoxia en el riñón. Todo esto entonces genera más estrés oxidativo, y que todo este contraste se vaya pues concentrando más, entonces que aumente la viscosidad, por ende entonces va a haber más estrés oxidativo, todo esto, y la nefrotoxicidad directa que ya empezó va a generar apoptosis celular, y todo esto entonces generará un círculo vicioso. Con respecto a la hipoperfusión y la hipoxia, vemos entonces que de por sí va a generar por varios fenómenos hemodinámicos, especialmente una vasoconstricción, una disminución en la oxigenación de la médula renal. Todo esto entonces genera que estas células, ya de por sí pues más sensibles, entonces empiecen a generar daño por la hipoxia, y generen algunos reactantes, digamos, especies reactivas de oxígeno, que generan entonces una respuesta de estrés. Todo esto es especies reactivas de oxígeno van a generar entonces liberación de algunos agentes vasoactivos, donde van a predominar los agentes que van a ser vasoconstrictores, como lo es la endotelina 1, y eso genera una vasoconstricción que va a empeorar esa isquemia medular. Adicionalmente, el daño, digamos, oxidativo genera un daño de los endotelios. También entonces va a haber más concentración de este contraste en el túbulo. Al haber más concentración, eso se puede extender un poco y puede generar compresión o disminución, pues como en la posibilidad de la perfusión de los vasos tubulares. Adicionalmente, como va a haber mucho más contenido dentro de los túbulos, esto va a generar una respuesta que trate de disminuir la filtración para evitar que se congestionen más, entonces disminuye aún más la tasa de filtración glomerular. Adicionalmente, pues teniendo más elementos osmóticos en el túbulo, va a generar una diuresis osmótica, y eso entonces lo que va a hacer es que la nefrona distal tenga que trabajar aún más, que de por sí ya viene en un estado de hipoperfusión, entonces va a tener más daño porque no va a lograr suplir como sus demandas de oxígeno, y todo eso, digamos, que se va a traducir en que el riñón no va a tener energía disponible, no va a tener oxígeno suficiente para producir la energía, y no se va a poder solucionar, digamos, esa congestión en los túbulos. Vimos entonces que son citotóxicos los medios yodados, y eso se da más que todo porque generan un daño de la membrana celular y también disfunción de las mitocondrias. Todo esto entonces genera activación de unas vías de señalización intracelular que finalmente se traducen en más calcio intracelular, en disminución del ATP como vimos, y disminución del AMP cíclico, que finalmente activa vías pues de señalización que llevan a apoptosis, especialmente las células de los túbulos que están pues como en la médula renal. Todas estas células entonces pueden irse desprendiendo de su membrana basal y van a generar aún más obstrucción en los túbulos, que como vimos anteriormente va a generar entonces la perpetuación de todo el daño. Y adicionalmente, como el flujo tubular está lento, entonces cada vez va a quedar más contraste y se van a exponer más.
Todo esto entonces genera más citotoxicidad directa y más presión en el túbulo. Como vimos por estos feedbacks tubuloglomerulares, la tasa de filtración glomerular disminuye, pero además, como también está el contraste en los vasos, todos estos vasos van a estar con una mayor concentración del contraste, la osmolaridad también será mayor, va a generar pérdida de agua hacia el intersticio, entonces va a generar mayor concentración también en los vasos, llevando a más viscosidad sanguínea y a un aumento en la resistencia vascular, que finalmente se traducirá en menor flujo para el riñón. En esta imagen, básicamente, como para resumir esto, entonces se administra el contraste, aumenta la viscosidad tanto en vasos como en túbulos y genera disfunción endotelial, daño del túbulo y necrosis de las células tubulares, que todo eso va a generar eventos de oxidación, de inflamación y de apoptosis, que finalmente se traducirá en una disminución de la tasa de filtración glomerular. Y aquí vemos pues en esta imagen como la gráfica en la que en el túbulo no solamente va a haber contraste, sino también células tubulares necróticas y o apoptóticas. Con respecto al diagnóstico, digamos entonces que, como ya hemos visto, es una lesión renal aguda, entonces va a haber una elevación de la creatinina sérica y una disminución de la tasa de filtración glomerular. Algo característico es que usualmente esta lesión renal no es oligúrica, sino que estos pacientes conservan la diuresis, pero si hay oliguria, usualmente se da en las primeras horas y se asocia pues a mayor gravedad de la lesión renal o que de por sí ya veníamos en un riñón estructuralmente o funcionalmente enfermo. Digamos que el sedimento urinario va a ser compatible con una necrosis tubular aguda, podríamos encontrar cilindros granulares, cilindros epiteliales y células epiteliales altas, y vemos que, digamos, algo que podríamos encontrarnos si se hacen los estudios de una fracción excretora de sodio menor al 1% que nos refleja esa vasoconstricción renal. Adicionalmente, pues tenemos que, como en el contexto de la lesión renal aguda, esa disminución de la tasa de filtración puede asociarse a otras complicaciones sistémicas, como lo serían, por ejemplo, desbalance ácido, pues alteraciones en el estado ácido-base y también disfunción pues alteraciones hidroelectrolíticas. Siempre entonces, abordando estos pacientes, se necesita una historia clínica y un examen físico completo, tratando no solamente como de encontrar la asociación temporal, sino de qué otros factores concomitantes están ocurriendo que nos puedan empeorar la situación. Como vimos entonces, el uroanálisis será compatible con una necrosis tubular aguda, pero digamos que usualmente no habrá piuria ni hematuria, y si hay proteinuria usualmente es leve y viene por la enfermedad estructural que ya tenía el riñón, más que solamente asociada a la lesión renal aguda. Dentro de la ecografía de vías urinarias, digamos que en este contexto, pues si el diagnóstico es muy claro, no se necesitaría, pero en el abordaje, el paciente con lesión renal aguda nos podría aportar pistas y más que todo si estamos frente a un riñón que ya estaba estructuralmente o funcionalmente enfermo antes. Algunos diagnósticos diferenciales que hay que tener en cuenta son los que vamos a ver a continuación, pues otros eventos ateroembólicos que incluso podría estar asociado a los mismos procedimientos que utilizan el contraste, como por ejemplo las coronariografías, pues las intervenciones percutáneas, otras angiografías y reparaciones, digamos, endovasculares que pueden generar microembolización pues, de las placas ateroscleróticas, y entonces digamos que esto podría ocurrir un poco más tardío en el tiempo el deterioro de la función renal, no en las primeras horas, pues en los primeros 2 o 5 días como vimos en el contraste, sino que puede extenderse un poco más. Adicionalmente podemos ver otras manifestaciones de embolias distales, hemorragias de Nestilla, lido reticularis, también podríamos encontrar eosinofilia o hipocomplementemia, y ya dependiendo de otros diagnósticos diferenciales, dependiendo del contexto, sería pues la lesión renal aguda por sepsis, la lesión renal aguda por deshidratación, un síndrome cardiorenal o el uso de otros agentes nefrotóxicos. Entrando entonces en el manejo, lo más importante que nos tenemos que llevar para la casa es que no existe un manejo específico y por eso todas las medidas están dirigidas a la prevención. ¿Cómo vamos entonces a prevenir el desarrollo de una lesión renal aguda por contraste? Primero, evaluar los factores de riesgo que vimos iniciando la charla. Siempre entonces tratar de identificar si el paciente que se va a exponer a un contraste tiene algunos factores que lo aumenten su riesgo de desarrollarla. Obviamente, confirmar que el contraste es necesario, mirar la indicación de la imagen o del procedimiento y definir entonces si definitivamente lo necesita, pues el daño o el riesgo de hacer la lesión renal aguda no es una contraindicación, pero si realmente no es una ayuda diagnóstica necesaria, evitar el contraste puede ser muy beneficioso para el paciente. Estratificar el riesgo o anticipar ese riesgo del paciente, que ya vamos a ver cómo, y hacer un uso adecuado del contraste. Entonces, si se necesita el contraste, definitivamente intentar utilizar agentes con menor riesgo, como lo son los agentes hiposmolares o isosmolares, tratar de utilizar volúmenes bajos del contraste y pues la parte de la angiografía
si se está haciendo antes, digamos, de un procedimiento, si es posible evitarlo, pues también evitarlo. Entonces vamos a entrar a ver algunas escalas que se utilizan como para anticipar el riesgo de los pacientes. Hay muchas descritas en la literatura, pero digamos que la más utilizada de forma consistente es el score de Meran. Digamos, sale de este estudio, donde hicieron pues en una corte de desarrollo y ellos mismos lo validaron, fueron pacientes que iban para intervención percutánea coronaria y en su corte, digamos, de validación y de desarrollo no había pacientes que ya estuvieran en terapia de reemplazo renal, que estuvieran con un infarto agudo del miocardio, que estuvieran en choque. Vemos en esta gráfica los factores que encontraron, digamos, como asociados a más riesgo y el puntaje que da. Entonces son los pacientes que estén hipotensos en el procedimiento, que necesiten balón de contrapulsación aórtica, que tengan falla cardíaca, que tengan más de 75 años, anemia o diabetes, dependiendo también del volumen del contraste y de la función renal en el momento del procedimiento. Y vemos entonces que hay 4 categorías: bajo riesgo si el score es de menos de 5, donde entonces el riesgo de la lesión renal aguda por el contraste es del 7.5%, pero el riesgo de diálisis es de 0.04. Vemos un riesgo moderado si puntúa entre 6 y 10, con un riesgo del 14% y de diálisis de 0.12. Alto riesgo entre 11 y 16, donde el riesgo de lesión renal aguda sería 26.1% y 1.09 el riesgo de diálisis. Y estos pacientes de muy alto riesgo, donde puntúan 16 o más, que más de la mitad de los pacientes podría ser la lesión renal aguda e incluso más de un 10% de ellos podría quedar necesitando diálisis. Y es importante que este score también se encontró pues como asociado, dependiendo del riesgo, con más mortalidad. El problema, digamos, de ese es que si bien solamente está utilizado en intervención percutánea, como muchos de los scores que hay, ese utiliza algunos factores dependientes del procedimiento, como lo es el volumen. Entonces, digamos que a veces es difícil anticiparlo porque pues en el mismo procedimiento pueden ocurrir distintas cosas que puedan llevar a necesitar más. Entonces, digamos que nos limita un poco. Y por eso, digamos, les traigo otros dos. Pues lo hicieron Mayoli y colaboradores. También entonces busca como predecirlo, pero sin necesidad de utilizar factores asociados al procedimiento, y entonces ellos puntúan si ha tenido algún otro procedimiento en los 3 días anteriores, si la fracción de eyección está por debajo del 45%, si la creatinina antes del procedimiento está mayor a su basal, si su creatinina basal es de más de 1.5, si es diabético, si su filtración glomerular es de menos de 44, si tiene más de 73 años. En esta corte de validación y desarrollo tampoco incluían infartos para pacientes que ya tuvieran terapia de reemplazo, pacientes pues que no hubieran dado el consentimiento, y también eran pacientes que iban o a coronariografía diagnóstica o a intervención percutánea. También lo dividen en 4 grupos: bajo riesgo, menor o igual a 3, entre 4 y 6 riesgo moderado, de 7 y 8 alto riesgo y 9 o más de muy alto riesgo. Y vemos aquí pues como los pacientes de muy alto riesgo, alrededor del 50% podrían desarrollar la lesión renal aguda. Y este es otro que hicieron pues en el 2015 Liu y colaboradores, donde realmente lo trataban de simplificar un poco más, y ellos simplemente puntuaban la edad mayor o igual a 75 años, una fracción de eyección por debajo del 40% o una creatinina sérica de más de 1.5. Esta daba 2 puntos, los otros 2 daban solamente 1 punto y lo dividen en 3 categorías. Bajo riesgo si no tiene ninguna y la probabilidad del contraste les dio pues de un 0%, riesgo moderado si puntuaba 1 y esto era del 5%, y ya de alto riesgo si tenían 2 o más y era alrededor del 20% el riesgo de la nefropatía asociada al contraste. Luego de que ya identificamos que verdaderamente el contraste es necesario, que se utilizan medidas como para disminuir el riesgo y que ya hicimos, digamos, un score anticipando o para tratar de objetivizar un poco más el riesgo del paciente que se someterá al contraste, luego tenemos otras medidas preventivas. Entonces, esos factores de riesgo que identificamos los podemos intervenir tratando de disminuirlos. Luego vamos a ver algunas medidas sobre la hidratación, teniendo en cuenta pues que este es como el pilar de la prevención, algunas medidas dirigidas a la reducción del estrés oxidativo, algunos otros agentes farmacológicos, el rol de la terapia de reemplazo renal y el preacondicionamiento isquémico. La Sociedad de Radiología Urológica nos recomienda que todos los pacientes que tengan una filtración glomerular por debajo de 30 antes de la administración del contraste y que se vayan a utilizar contrastes intraarteriales con un segundo paso renal, o aquellos que tengan menos de 45 pero que el contraste vaya a ser de primer paso renal, ellos todos deberían tener medidas preventivas. Y el Colegio Americano de Radiología nos dice que los pacientes que tengan una tasa de menos de 30 o que tengan entre 30 y 45, pero algún factor de riesgo como la diabetes, la falla cardíaca o la edad o la enfermedad renal, pues ya la enfermedad renal crónica, porque vimos la tasa que tienen, también estaría indicada la profilaxis. Entonces vamos a ver estas medidas profilácticas, pero sí quiero hacer como también la salvedad de que una vez este paciente está identificado y tiene riesgo, el paciente debe ser seguido activamente y debería entonces por lo menos tenerse una creatinina
a las 24, a las 48 y a las 72 horas, haciendo pues un seguimiento activo de los mismos, tratando de identificar si la está desarrollando o no. Entonces, lo primero que dijimos era el manejo de los factores de riesgo. Entonces, digamos que en un paciente ya sometido a contraste, sea para una imagen diagnóstica o para un procedimiento, tratar de limitar la exposición en el tiempo. Es decir, en lo posible, obviamente, pues si hay alguna urgencia se debería hacer, pero en lo posible tratar de espaciar al menos 2 semanas la exposición al contraste, favoreciendo pues como que ese estrés agudo al que se sometió el riñón pase y que el riñón pueda volver a estar como en sus condiciones basales. Adicionalmente, si hay nefrotóxicos, se deberían suspender, idealmente las 24 horas antes, y como vimos, una muy buena hidratación ayudará pues como a limitar el desarrollo de la lesión renal aguda. Hablo ya mucho énfasis en la hidratación porque realmente se ha visto que es la estrategia alrededor del procedimiento más importante y que más impacto tiene en la prevención de la lesión renal aguda. Y esto es basado en que va a expandir el volumen extracelular, entonces va a favorecer una mejor perfusión del riñón y también va a diluir un poco más el contraste, va a aumentar entonces ese flujo tubular que se ha quedado como lento y estásico, va a mejorar, como les dije, la perfusión renal y todo expansión del volumen extracelular también limita esa vasoconstricción renal. Entonces, digamos que si los pacientes no tienen factores de riesgo, uno podría basarse en una hidratación oral, pero si hay factores de riesgo o de entrada ya tenemos una tasa de filtración glomerular por debajo de 60 o una creatina sérica mayor o igual a 1,2, deberíamos incluso iniciar la hidratación preprocedimiento de forma parenteral. Vamos que hay varias preguntas que uno se hace como con respecto a la hidratación y es, bueno, entonces, ¿cuánto tiempo antes tengo que empezarlo? ¿Qué líquido debería ser el ideal? ¿Qué vía debería utilizar? Digamos que después del procedimiento, ¿cuánto tiempo debería utilizarlo? Digamos que hay varios estudios que han intentado como responder estas preguntas. Primero traigo que fue un ensayo clínico aleatorizado que se hizo en Estados Unidos, donde cogieron 53 adultos que estaban programados para coronariografía electiva y que tenían una filtración glomerular por encima de 20 y que no tuvieran pues estados de hipovolemia arterial efectiva, y lo que hicieron fue comparar una estrategia de 1 mililitro por kilo por hora de solución salina normal desde 12 horas antes del procedimiento contra una estrategia de líquidos orales, pero anticipando que esta estrategia de líquidos orales era simplemente que les decían a los pacientes que podían ir tomando agua, pero no les establecían un volumen necesario como tal. Y el desenlace era la lesión renal aguda asociada al contraste. Y aquí vemos entonces que la incidencia en este grupo de solución salina parenteral del 3,7%, comparándose con el casi 35% en el grupo de líquidos orales, siendo esto pues estadísticamente significativo, mostrándonos entonces lo valioso y lo importante que es una hidratación parenteral en estos pacientes en riesgo. Pero entonces, ahorita habíamos hablado que los pacientes podrían también hidratarse de forma oral si no tenían factores de riesgo, pero en este otro estudio vimos que realmente el grupo oral tuvo más lesión renal aguda por contraste. Esto también se ha estudiado. Les traigo este metaanálisis donde comparaban la hidratación oral contra la hidratación intravenosa, y en este realmente, a pesar de que era un poco heterogéneo pues los estudios, vemos que no había diferencia estadísticamente significativa que favoreciera una u otra estrategia. Pero sí quiero hacer la aclaración de que en los estudios que se incluyeron en el metaanálisis, que incluían la estrategia oral, realmente no era solamente como que les dejaban abierta la posibilidad de tomar líquidos, sino que realmente eran dosificados por kilo antes de empezar el procedimiento. Entonces realmente pues era una estrategia pues mucho más distinta a la del primer estudio, y muy probablemente por eso pues no encontraron diferencias. Inicialmente, digamos que los primeros estudios que se habían hecho como con solución salina utilizaban solución salina hipotónica al 0,45%. Y este ensayo clínico lo que hizo fue comparar la solución salina hipotónica con la isotónica. Se hizo en Alemania y fueron 1.383 pacientes que estaban programados para angioplastia coronaria, tanto electiva como urgente. Obviamente, en este estudio excluyeron los que ya estaban en diálisis crónicamente, los pacientes en choque cardiogénico o con ventilación mecánica invasiva. Y también el desenlace era la lesión renal aguda asociada al contraste. El protocolo de hidratación que ellos utilizaban, si era una coronariografía electiva, era 1 mililitro por kilo por hora desde las 8 de la mañana del día, y también los dejaban tomar líquidos orales. Y si era emergente, digamos que se hacía el procedimiento e inmediatamente terminaba el procedimiento, se empezaba pues una hidratación parenteral con 1 mililitro por kilo por hora después pues del mismo. Ellos entonces, como vemos aquí en esta gráfica, en la primera pues de la izquierda, vemos que la nefropatía por contraste en los pacientes que recibieron solución salina normal fue mucho más bajo que los que recibieron solución salina hipotónica, y esto fue estadísticamente significativo. Y cuando ellos hicieron un análisis por subgrupos, en unos subgrupos que tenían ya anticipados, vieron que los pacientes que más se beneficiaban como de esta estrategia eran aquellas que eran diabéticos, las mujeres, o si se utilizaban más de 250 centímetros de contraste.
Este fue otro estudio en el que se intentó como encontrar estrategias para guiar los líquidos, anticipando pues que hay pacientes en los que uno no puede ser tan liberal con la estrategia de líquidos porque tienen una baja reserva, por ejemplo, cardíaca. Entonces fue un ensayo clínico aleatorizado de grupos paralelos, se hizo en Estados Unidos, el estudio pues se llama el Poseidón, y fueron 396 adultos que tenían una tasa de filtración glomerular menor o igual a 60 y que tenían algún otro factor de riesgo, ya fuera diabetes, falla cardíaca, hipertensión o que tuvieran más de 75 años y que iban a ir a cateterismo electivo. Excluyeron los cateterismos emergentes, la terapia de reemplazo renal crónica, si había sido sometido a contraste en los 2 días previos, si tenía alguna otra contraindicación para el contraste como la alergia, si estaban en un estado de falla cardíaca agudamente descompensada, enfermedad valvular, prótesis mecánicas, trombos ventriculares, si había sido trasplantado o si en los días previos de la intervención ya había habido una variabilidad de su tasa de filtración de más del 7.5%. Entonces lo que ellos hacían era un grupo control que iba entonces a recibir líquidos como se venía haciendo de forma estándar y otros guiados por la presión. Ya les voy a mostrar el protocolo. También veían pues la lesión renal aguda por contraste. Entonces todos los dos grupos recibían un bolo de 3 cc por kilo una hora antes del procedimiento y luego antes de inyectar el contraste ellos medían la presión del ventrículo izquierdo al final de la diástole. Entonces, digamos, dependiendo de esto, si era menor de 13, si está entre 3 y 18, si está en más de 18, utilizaban pues un volumen de líquido, entonces entre 5, 3 y 1.5 cc kilo hora, dependiendo pues de estas presiones que les di. Mientras que el grupo control iba a recibir un volumen estándar de 1.5 cc kilo hora. Y ellos utilizaron la infusión durante el procedimiento y 4 horas después. Y realmente ellos vieron que en este grupo que estaba guiado por presión, tenían una incidencia menor que el grupo control, ¿cierto? Y que estos pacientes que recibieron más volúmenes también tuvieron menos lesión renal aguda. Entonces, por cada 100 cc de solución salina normal, se reducía la probabilidad de lesión renal aguda en un 9%. Entonces, aquí vemos que si bien esta estrategia guiada por presión impactó positivamente, pues es algo que puede ser técnicamente difícil y que solamente, digamos, sería posible en las intervenciones coronarias, pero digamos que también nos hace esta otra salvedad en el que a más volumen la probabilidad es menor. Entonces, si un paciente tiene una buena capacidad pues, cardiopulmonar, deberíamos entonces ser generosos con los líquidos y pues si el paciente tiene una disfunción cardíaca de base, pues no necesariamente se va a hacer tan liberal, pero también es importante y ser consciente que este paciente que de por sí ya tiene un factor de riesgo adicional necesita una hidratación, así sea más conservadora. Entonces, digamos que con esto miramos que la hidratación es el pilar fundamental y los protocolos entonces pueden ser un cc kilo hora desde 12 horas antes a 12 horas después del procedimiento. Vemos que también se podría subir hasta 1.5 cc kilo hora e incluso para evitar como una necesidad de exposición tan larga a los líquidos podría limitarse 6 horas antes a 6 horas después, teniendo en cuenta que algunos de estos estudios que vimos era solamente hasta 4 horas después del procedimiento. Pero vemos entonces que igual estos son unas altas cantidades de volumen, entonces nos preguntamos si existe alguna otra estrategia en la que podamos utilizar algunos líquidos, pero que la cantidad sea menor. Y vemos entonces aquí el papel del bicarbonato de sodio, donde también nos sirve para expandir el volumen extracelular y adicionalmente nos impacta positivamente en ese estrés oxidativo. Entonces sería una alternativa en los pacientes en los que no se puede ser muy liberal con el volumen infundido o que por la urgencia del procedimiento no se ha tenido el tiempo, las 6 o las 12 horas, de darles los líquidos como tal. Este protocolo entonces podría ser desde una hora antes y se dura pues hasta 6 horas después. Lo que hacemos entonces es coger 154 pues una contracción de 154 mil equivalentes pues, por cada litro de agua en agua destilada dextrosa y se daría entonces en la hora previa un bolo como de 3.000 equivalentes por kilo y ya después de esas 6 horas después se dejaría 1 mililitro por kilo por hora. ¿Dónde está, digamos, el aval de esto? Entonces encontramos este estudio, se llama el PROMEC, que es un estudio que hizo aquí en Medellín entre el 2007 y 2008, un ensayo clínico aleatorizado donde se cogieron 231 pacientes adultos que estaban programados o para angiografía o para una tomografía contrastada y que tuvieran o diabetes o una creatinina mayor de 1,2. Quitaron o excluyeron los pacientes con falla cardíaca descompensada, que tuvieran una depresión de la FEBI, que estuvieran en edema pulmonar, que tuvieran hipotensión o requerimiento de vasopresor, que fueran alérgicos al contraste o que ya fueran pues, dependientes de diálisis, que estuvieran en urgencia dialítica o que el procedimiento fuera urgente, que tuvieran un potasio por debajo de 3, que tuvieran una diabetes descompensada o que estuvieran en embarazo. Y cogieron entonces dos grupos, unos iban a recibir bicarbonato y otros solución salina normal y querían evaluar los cambios en la creatinina.
Entonces, realmente la lesión renal aguda inducida por el contraste se presentó en el 12% del grupo de bicarbonato y 7.1% del grupo de solución salina, con un RR de 1.68, pero que realmente no fue estadísticamente significativo. Vemos que el intervalo de confianza cruza la unidad. Y si uno evalúa también la tabla de los eventos adversos, tampoco pues hubo como una diferencia estadísticamente significativa entre los grupos. Entonces, digamos que esto nos muestra que el bicarbonato es una opción, estos pacientes en los que no podríamos utilizar tantos líquidos o tanta solución salina. Y esto, digamos, es un metaanálisis que evalúa lo mismo, también se hizo aquí en Colombia y básicamente el resultado es el mismo que vimos anteriormente. No hay diferencias estadísticamente significativas en el uso de solución salina o de bicarbonato. Volviendo esto entonces una alternativa atractiva en estos pacientes o que son urgentes y que no hay mucho tiempo antes para la nefroprotección o que no pueden ser expuestos a muchos volúmenes. Luego, entonces, de haber evaluado la hidratación, tenemos las medidas que van a reducir el estrés oxidativo. Ya vimos que el bicarbonato también hace parte de estos y también encontramos descrito la N-acetilcisteína y la vitamina C. Vemos que con respecto a la N-acetilcisteína, les traigo este estudio que fue un ensayo clínico aleatorizado doble ciego que se hizo pues en varios hospitales de Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda y Malasia, donde cogieron casi 5.000 pacientes que estaban programados para angiografía y que tenían una tasa de filtración entre 15 y 44,9 o entre 45 y 59,9, pero que tuvieran diabetes. Y fue, digamos, como de dos brazos. Uno de los grupos, pues de la aleatorización iba a dividir los pacientes entre a recibir bicarbonato o solución salina y los otros iban a recibir, y pues la otra forma de aleatorizarlos era que iban a recibir, además de estos líquidos, o N-acetilcisteína o placebo, y querían evaluar lo que hablaron fue un desenlace compuesto entre muerte, necesidad de diálisis o aumento persistente de la creatinina en un 50% a los 90 días de la exposición al contraste. Y aquí vemos entonces que en el análisis del grupo de la N-acetilcisteína contra el placebo, realmente no hubo diferencias estadísticamente significativas en el desenlace primario y tampoco en ninguno de los secundarios, pues que eran como los elementos individuales del primario. Entonces, por eso vemos que realmente como tal, por sí sola, la N-acetilcisteína no nos aporta pues un beneficio adicional. Y en este otro metaanálisis querían evaluar como distintas estrategias y les traigo pues el forest plot básicamente como para evaluar aquí el ácido ascórbico, que es la vitamina C, donde comparado con la solución salina tampoco pues tiene un efecto benéfico. Entonces, digamos que en estas medidas de reducción del estrés oxidativo, diferentes pues al bicarbonato, tenemos que la N-acetilcisteína, dada tanto oral como intravenosa, se puede utilizar como un coadyuvante, ya sea al bicarbonato o a la solución salina, en una dosis de 1.200 miligramos intravenosa oral por 4 dosis, eso pues separados con 2 horas de diferencia, iniciando 2 horas antes de la exposición, pero teniendo presente que como monoterapia no nos va a impactar positivamente. Luego, entonces, otros agentes farmacológicos, si uno encuentra muy descrito en la literatura el uso de las estatinas, traigo pues este metaanálisis donde se analizaron varios estudios y que el global, pues, o el odds ratio final de la torvastatina con respecto al desarrollo, pues digamos que fue protector. Vemos aquí pues cómo está lejos del valor nulo, pero digamos que hay muchos factores confusores alrededor y todos estos estudios fueron hechos en coronariografía, usualmente en el contexto de enfermedad coronaria o un síndrome coronario agudo, donde de por sí ya íbamos a incluir estatinas en el tratamiento, no solamente dirigidas pues, a la nefroprotección como tal, sino en el control de la placa y tratar pues como de impactar positivamente todo el desenlace cardiovascular. Entonces digamos que se recomienda o uno encuentra pues como la recomendación de las estatinas, pero en pacientes seleccionados, usualmente en coronariografía cardíaca. Luego tenemos la terapia de reemplazo renal y entonces aquí vemos que todos estos agentes de contraste yodados son dializables, se pueden retirar o eliminar tanto por hemodiálisis como por diálisis peritoneal. Entonces digamos que teóricamente sería una alternativa atractiva, pero se ha visto que realmente su uso como preventivo no se asocia pues a menos desarrollo de la lesión renal aguda y más porque realmente una vez se infunde el contraste hay ya cambios que son en segundos microscópicos pero que empiezan a desencadenar todos estos cambios hemodinámicos de vasoconstricción persistente y de citotoxicidad que realmente al hacerse la diálisis tampoco lograría pues eliminar como tal el daño, entonces no es como una estrategia a utilizar. Y digamos que uno lo podría tener presente en los pacientes que de por sí ya tienen
la terapia de reemplazo, pero en pacientes que todavía no han sido sometidos a esto, pues digamos que aumenta mucho la morbilidad también de los pacientes. Pero sí es importante tener la terapia de reemplazo renal presente en estos pacientes que ya hicieron la lesión renal aguda asociada al contraste, que alcanzaron una lesión renal aguda grave, CAIGO 3, y que desarrollan alguno de los elementos que se categorizan como una urgencia dialítica. Entonces, esas sobrecargas refractarias, ya sea hipercalemia, cirrosis grave, si están pues con uremia marcada, ya sea por pericarditis, encefalopatía, o empiezan a sangrar. Entonces hay que tenerla pues como indicada, pero no sería solamente por lo del contraste ni para prevenirla, sino ya por las consecuencias de la lesión renal aguda. Y otro elemento, digamos, que se va encontrando cada vez más en la literatura es el preacondicionamiento isquémico. Es una estrategia que parece muy llamativa porque es algo muy invasivo y sencillo de hacer. Se basa entonces en exponer al cuerpo en periodos como de isquemia y reperfusión. Lo que se hace es que se toma entonces la presión arterial con un manguito normal y se eleva o se infla 50 milímetros de mercurio por encima de la presión sistólica. Eso se va a inflar por 5 minutos, ¿cierto? Y se deja pues ahí como inflado 5 minutos y luego se desinfla por otros 5 minutos. Y eso se repite 4 veces. Y básicamente, digamos, lo que se hace es que en este fenómeno de isquemia-reperfusión se liberan vasodilatadores endógenos que digamos que podrían contrarrestar un poco esa vasoconstricción inducida por el contraste. Digamos que eso pues sale como de este estudio, fue un ensayo piloto, un ensayo clínico aleatorizado doble ciego que se hizo en Alemania, donde cogieron 100 pacientes que tuvieran angina estable y una tasa de filtración glomerular por debajo de 60. Y pues hubo unos pacientes que se les hizo el tratamiento estándar, es decir, recibían su nefroprotección con líquidos parenterales, pero otros, además de los líquidos, iban a recibir o se iban a someter a este preacondicionamiento isquémico. También querían evaluar la incidencia de la lesión renal aguda por contraste. Vemos aquí en el grueso de todos los pacientes que se incluyeron, como estos pacientes que fueron sometidos a la isquemia reperfusión, pues tuvieron una menor incidencia de lesión renal aguda asociada al contraste de una forma estadísticamente significativa, que también, digamos, se mantuvo en el grupo, pues digamos, por debajo de 45. Eso, digamos, es como lo que les traía con respecto a la lesión renal aguda asociada a los contrastes yodados y las medidas, digamos, preventivas dirigidas al control. Ahora, pues, unas cosas puntuales con respecto a la esclerosis sistémica nefrogénica. Tenemos entonces que esto es un fenómeno que se ha descrito con los contrastes diferentes a los yodados y son aquellos que son de gadolinio o basados en gadolinio. El gadolinio va a ser un metal pesado que es poco soluble y realmente lo que hace es que al interactuar con los tejidos altera como su comportamiento magnético. Entonces favorece que en la resonancia magnética se vea como un aumento en la señal. Y un poco pues se utiliza entonces como medio de contraste. Hay varios tipos de contrastes derivados de gadolinio, también basados en su estructura. Hay algunos que son lineares no iónicos, otros que son lineares iónicos y unos que son macrocíclicos. Y esto es importante porque dependiendo de la estructura van a ser más o menos estables y van a entonces asociarse a más o menos efectos adversos. Vemos entonces que los más estables van a ser los macrocíclicos, luego los lineares iónicos y finalmente están los lineares no iónicos, que serían entonces los más inestables y por ende los más asociados a este fenómeno que vamos a ver a continuación. Estos contrastes son realmente seguros si se utilizan a buenas dosis y en el paciente correcto. Vemos que, por ejemplo, las reacciones alérgicas son menores del 1% y las reacciones graves alérgicas, es decir, la anafilaxia, está entre un 0.001 a un 0.01%. Es decir, estos efectos adversos son muy infrecuentes. Básicamente, como el grueso de efectos adversos de estos contrastes son entonces asociados a la esclerosis sistémica nefrogénica, que es entonces como el reflejo de ese efecto tóxico. Pero básicamente se ha visto en pacientes que tienen una disfunción renal grave y cuando se utilizan contrastes muy inestables químicamente, como lo son, por ejemplo, los lineares no iónicos. Vemos entonces que el Colegio Americano de Radiología va a dividir los contrastes derivados del gadolinio en 3 grupos. El grupo 1 es esos contrastes que tienen muy alto riesgo de desarrollar la esclerosis sistémica nefrogénica. El grupo 2 es los que la probabilidad es muy baja y los 3 es en los que todavía pues estamos cortos en evidencia. Pero básicamente entonces, como vimos, esto se va a desarrollar en pacientes con disfunción renal grave. Y eso entonces nos lleva como a tener muy en cuenta las contraindicaciones con respecto al gadolinio en estos pacientes. Entonces uno encuentra descrito en la literatura que creatininas de 2 o de más, ¿cierto? Está contraindicada la exposición, realmente si la tasa de filtración glomerular está por debajo de 30 o si es un paciente que ya se encuentra en terapia de reemplazo renal o que esté cursando con una lesión renal aguda, que son los que finalmente se van a traducir en el desarrollo de esta complicación.
Esta tabla básicamente como para mostrar lo que les decía de los grupos, aquí pues encontramos por los nombres los distintos contrastes y vemos entonces que el grupo 1 es aquello en el que más riesgo hay y tenemos entonces que los pacientes en hemodiálisis expuestos a estos contrastes pueden desarrollar más o menos en un 0.4% la esclerosis sistémica nefrogénica. Esto aumenta un 0.6% si tenemos tasas entre 15 y 30, aumenta a un 10% si la tasa es de menos de 5 y no está en diálisis, y aumenta hasta un 20%, que es un porcentaje demasiado significativo en los pacientes que estén cursando con una lesión renal aguda. Esto en contraste con la incidencia de este evento adverso en los pacientes con enfermedad renal crónica grado pues, G4 o 5, que se exponen a los contrastes del grupo 2, donde realmente es del 0.007%, realmente es muy infrecuente. Todavía no se ha terminado de dilucidar muy bien el por qué ocurre esto, pero lo que se ha visto es que el gadolinio pues, está unido a una molécula orgánica que es el quelato, que puede disociarse después de una exposición prolongada. Entonces, en estos pacientes con disfunción renal, esto va a circular mucho más en el tiempo y se va a favorecer esta disociación. Ya después de esta disociación, entonces el gadolinio puede interactuar con muchas otras sustancias en el cuerpo o moléculas en el cuerpo, se empieza a unir a enzimas que trabajaban con calcio y las inhibe, también se va a precipitar en tejidos, como se une a estas enzimas unidores de calcio va a alterar su transporte y genera entonces cambios musculares y en el sistema nervioso, también va a interactuar con otras enzimas a nivel intracelular y con otros aniones orgánicos puede también pues precipitarse en distintos tejidos. Y entonces se ha visto que en estos tejidos donde se deposita, se desencadena una respuesta inflamatoria donde predominan los macrófagos y los fibroblastos y la producción de citoquinas, pero especialmente citoquinas fibrogénicas. Entonces estos fibroblastos van a entrar en un constante liberación de matriz extracelular que genera finalmente esa fibrosis. Las manifestaciones de la esclerosis sistémica nefrogénica serán entonces un engrosamiento y un endurecimiento principalmente de la piel asociado a una expansión y fibrosis de la dermis con unos fibrocitos que van a expresar el CD34. Casi siempre entonces habrá compromiso cutáneo y esto puede verse por placas, por pápulas o por nódulos que van a ser fibróticos e indurados que usualmente son simétricos y empiezan en miembros inferiores, tobillos y piernas, también los pies y las manos, luego haciendo un poco más a los antebrazos, al glúteo y a los muslos. Y otra característica que puede incluso antecederse a los nódulos y a las placas es que la piel va a tener un aspecto como piel de naranja o incluso lo describen con papel de lijo, como madera. No solamente puede fibrosarse la piel, sino que realmente puede haber fibrosis en distintos órganos y puede terminar en un compromiso sistémico. Entonces puede haber fibrosis a nivel musculoesquelético y esto llevará a contracturas, puede haber fibrosis pulmonar y esto llevará a enfermedades restrictivas del diafragma, también del corazón, incluso pues de las serosas y de la dura madre. E incluso en el ojo también se puede desarrollar como una placa en la esclera. Digamos que el tiempo de desarrollo es muy variable, puede darse usualmente como en los primeros 42 días desde la exposición, pero se ha descrito tan temprano como el 19 días y tan tardío como 3 meses después. Por lo que digamos que siempre entonces se hace una búsqueda activa, interrogando, por ejemplo, pacientes que tengan enfermedad crónica en terapia de reemplazo renal y que se estén quejando pues como de o contracturas o cambios o cutáneos, preguntar si de pronto se le ha hecho alguna imagen contrastada y que de pronto haya habido una exposición incidental. Aquí en estas fotos vemos básicamente, aquí pues como una placa grande a nivel del antebrazo, un poco pues como esos cambios que se describen como piel de naranja, y vemos también cambios similares en estas piernas, y aquí pues una ya mucho más fibrosa donde se ve tensa pues y brillante. Y dependiendo pues de la clínica se puede también dividir entonces como por estadios. La 0 será entonces sin síntomas, el 1 será aquellos pacientes que tienen síntomas leves casi siempre alrededor como de la estética o algunos síntomas neuropáticos pero que no lo limitan su funcionalidad. El 2 los síntomas son moderados y lo limitan en cierta medida, el 3 los síntomas son graves, no puede hacer actividades del día a día y el 4 realmente ya es dependiente para las actividades básicas. El diagnóstico es difícil y todavía, digamos, depende mucho como de un conocimiento como al respecto, de una asociación temporal y de, pues, de conocerlos clínicamente. Pero la Universidad de Yale desarrolló como este puntaje como para intentar objetivizar un poco más el diagnóstico. Tenemos entonces unos criterios clínicos donde hay unos criterios mayores, donde entonces hay unas placas características, contracturas articulares, un aspecto adoquinado o que se vea piel de naranja o induración, y menores ya pues como algunas bandas lineares, que se vean plaquitas superficiales, que tenga pápulas dérmicas o que tenga placas en las escleras en menores de 45 años, y vemos entonces que si tiene cualquier criterio mayor le da 3 puntos, y si tiene más de uno le da 4, y si tiene un
Si tiene un solo criterio menor da un punto, pero si tiene dos o más le puntúa 2. Y adicionalmente, al hacer la biopsia, entonces digamos que dependiendo de la descripción histológica también hay algunos puntajes, si hay metaplasia ósea, si hay compromiso de los septos, si hay ya pues como bandas de colágeno grueso, si hay fibrocitos pues C341 positivos, si hay aumento en la celularidad dérmica, ¿cierto? Todo eso puntúa y si preserva las fibras elásticas, esto le resta un punto. Digamos entonces que ya uno lo cruza en esta tablita, vemos entonces el puntaje de la patología y el puntaje clínico, siendo entonces un diagnóstico como claro, consistente, sugestivo o que definitivamente no pareciera ser. Entonces, digamos que aquí, similar a la nefropatía asociada al contraste, las medidas también están dirigidas a la prevención porque realmente todavía no hay pues mucha evidencia ni tratamientos efectivos para revertir esta condición. Entonces, lo más importante es estar familiarizados con el concepto, evitar la exposición innecesaria de los pacientes y obviamente evitar la exposición en los pacientes en los que esté contraindicado. Entonces, si un paciente va a tener una resonancia, primero es mirar si la resonancia tiene o no que ser contrastada y si no, entonces digamos que se puede hacer simple, pero sí, entonces hay que mirar si el paciente está en diálisis, si tiene disfunción renal o si está en una lesión renal aguda. Y sí, deberíamos evitar el contraste gadolíneo, ahí como vimos, sí es fundamental porque la condición del paciente lo amerita y digamos que se asume pues el riesgo, se debería exponer entonces a contrastes del grupo 2. Y ya, si no tiene disfunción renal y no tiene lesión renal aguda, miramos entonces si hay algún otro factor de riesgo, entonces enfermedades estructurales del riñón, hipertensos, diabéticos hospitalizados, y dependiendo entonces de esto, miramos si los tiene, igual se debería favorecer el uso de contrastes del grupo 2, si no, pues digamos que cualquiera se podría utilizar, y después de utilizarlo, o si se planea, pues entonces utilizarlo, siempre entonces estar muy juicioso revisando la funcional de los pacientes, porque si es más de 30, digamos que ahí no tendríamos problema, pero si es menor de 30, se debería evitar, y si no se puede evitar, así como vimos anteriormente, someterlos entonces a la exposición de un contraste del grupo 2. Básicamente entonces como prevenir la exposición innecesaria en esos pacientes que tienen una tasa entre 30 y 60, digamos que pues no está la contraindicación per se, pero digamos que igual de un riñón que no funciona completamente, entonces podríamos hacer otras medidas que serían exponerlo a un contraste del grupo 2, utilizar la menor dosis posible y adecuada hidratación porque eso también va a favorecer como una dilución del contraste. Y en caso de que estemos con un paciente que se sometió accidentalmente al contraste basado en gadolínio, ¿cierto? O que definitivamente el beneficio de esa imagen contrastada supera el riesgo, pero tenemos un paciente que o está en diálisis, tiene una reacción renal aguda, que tiene una creatina por debajo de 2, ¿cierto? Uno ahí podría hacer una terapia de reemplazo, una hemodiálisis inmediata, tratando pues como de removerlo, pero dicen realmente en la literatura que esa exposición pues que esa hemodiálisis debe ser muy temprana, en las primeras horas, porque ya después el daño pues queda hecho, ya se empieza a depositar en los tejidos. Entonces, como conclusiones, tenemos que los contrastes yodados son nefrotóxicos y pueden causar lesión renal aguda. El principal factor de riesgo será la enfermedad renal crónica, especialmente si la tasa de filtración glomerular está por debajo de 30 y usualmente es una entidad que se limita en el tiempo, pero que se asocia con gases. El manejo de esta entidad está basado en la prevención, identificando a los pacientes en riesgo, evitar exposiciones innecesarias, suspender todos los nefrotóxicos que se puedan y utilizar la hidratación parenteral u oral con solución salina y bicarbonato. Como pilar pues de la prevención. Y ya con respecto a los contrastes basados en gadolínio, que están contraindicados en disfunción renal grave por su asociación con la esclerosis sistémica nefrogénica. Y en estos pacientes que se van a contrastar, pues preferir los contrastes del grupo 2. Muchas gracias.